Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo. Seguimos con esta novela larga de La Fontana de Oro. En este caso, el capítulo 31 de Benito Pérez Galdós, escritor canario, y esta parece que fue su primera novela. La reunión misteriosa. Al anochecer del siguiente día salió Lázaro de su casa. Había pasado toda la mañana averiguando dónde vivía Bosmediano, y en las pocas horas que permaneció en la casa de las tres nobilísimas damas, oyó decir que doña Paulita estaba muy mala y que Clara no estaba buena. Salomé se le presentó varias veces, más impertinente que de costumbre, para recordarle que la tarde anterior no había saludado a Entrevasaguas. Y María de la Paz, Jesús hizo todo lo posible por encontrar pretextos para reprenderle, lo que su admirable instinto de inquisidora logró repetidas veces. Lázaro salió, y ya entrada la noche penetraba en los solitarios barrios de la Flor Baja, donde está la habitación de los Bosmedianos. Entró en el portal y preguntó por don Claudio. El portero, que era hombre de mal genio con los humildes, le contestó con muy desagradable talante que no estaba. Lázaro se quedó parado un buen rato, mirando al portero, como si le pareciera inverosímil la declaración de aquella sibila con gabán galonado. Este creyó que no lo había dicho bastante claro y repitió: no está. Pero el joven tenía mucho interés en ver a Bosmediano aquella noche, así que no se dio por satisfecho y preguntó: ¿cuándo vendrá? El otro creyó que esta pregunta, hecha por un joven que no parecía ser de la primera nobleza, que no había venido en coche, que no era militar ni tenía botas a la farolé, era una pregunta muy inconveniente y falta de sentido común. Se sonrió con aire de superioridad y, metiéndose las manos en los bolsillos, dijo: ¿cómo quiere usted que sepa yo cuándo viene? Vendrá cuando venga. Es que tengo precisión de verle esta misma noche. ¿A qué hora suele venir? No tiene hora fija, dijo el portero, volviendo a la espalda y dirigiéndose a la portería. Después volvió y dijo: ¿si usted quiere dejarle algún recado? No, repitió Lázaro, necesito verle yo mismo. Pues mañana temprano, dijo el criado en tono que era fácil de traducir por váyase usted. Lázaro comprendió que era imposible sacar más partido de aquel cancerbero y salió, pero tenía vivos deseos de ver a Bosmediano aquella misma noche. Parecíale que a cada hora que pasaba después del fatal momento en que le vio desaparecer por la buhardilla, añadía nueva intensidad a su agravio. Para él era Bosmediano entonces el ser más odioso y repugnante que había nacido. Creíale inspirado tan solo por las ideas más bajas y groseras, y veía en él un cobarde seductor incapaz de nada generoso ni bueno.
se contemplaba como superior, muy superior a aquel hombre insidioso, y creía que sólo con verle el criminal conocería toda su bajeza. A veces le daban arrebatos de súbita cólera, tan fuerte y violenta que a tener al militar ante sí se lanzaría sobre él dispuesto a arrancarle por cualquier medio la vida. Con esos sentimientos el estudiante decidió no apartarse de la casa para esperar a que entrara, si estaba fuera, o cogerle al salir, si estaba dentro. Pasó a la acera de enfrente y empezó a pasearse, resuelto a no abandonar su puesto en toda la noche, esperando con la inquebrantable paciencia que da el deseo de venganza. Las 10 serían cuando Lanzar vio que salían de la casa 3 personas. Acercóse con disimulo y vio que una de ellas era Claudio. Apoyado en su brazo y andando con lentitud iba un anciano que juzgó sería su padre. La otra persona era un militar. Los 3 hablaban con calor. Lázaro les siguió a alguna distancia, comprendiendo que no era aquella la mejor ocasión para hablar a voz mediana. Pero se decidió a seguirlos hasta ver dónde paraban. Anduvieron varias calles y al fin llegaron a la plazuela de Afligidos. Se detuvieron ante una puerta enorme, de las que en aquel antiquísimo sitio dan entrada a las ventosas casas del siglo XVII, y Bosmediano el joven tocó. No tardaron en abrirles y entraron. Lázaro, que los observaba desde lejos, notó que parecían recatarse, procurando no ser vistos. El militar entró el último, después de mirar a todos los rincones de la plazuela. Bien pronto se vio la luz en una de las ventanas de la casa, pero una mano cerró la madera y no se vio más claridad. Sin saber por qué, la imaginación del estudiante no pudo menos de atribuir a la entrada de aquellas personas en tal casa cierto misterio. Se acercó, miró el número y cuando se alejaba, dispuesto ya a retirarse, vio que venían otras 2 personas embosadas hasta los ojos. Pasó junto a ellas Lázaro, fingiendo que seguía su camino y refugiándose tras la esquina de la calle de las Negras. Observó que tocaron, que les abrieron sin tardanza y que entraron. Tal vez será casualidad, pensó el joven, pero algo tiene de extraño la reunión de aquellas personas en el mismo sitio. No pasaron 10 minutos cuando Lázaro vio aparecer, viniendo del portillo de San Bernardino, a otros 3 personajes, igualmente embosados. Observó que se detenían para ver si los miraban y por último, después de tocar, entraron en la casa. Ya van 8, dijo para sí, y esperó a ver si venía otra remesa. Poco después uno solo, que desembocó por la calle de Osuna y marchando muy aprisa. Detrás de este aparecieron 2, que no necesitaron tocar, y por último llegaron uno tras otro 5 más que entraron sucesivamente y separados. Sin duda hay aquí algo, dijo Lázaro. Han entrado 16. Es un club secreto,
una conspiración, tal vez una logia de masones. A las 11 se retiró viendo que hacía una hora que no entraba nadie, pero se retiró resuelto a volver la noche siguiente para observar si aquello se repetía. Era evidente para él que allí se verificaba una reunión de personas graves, sin duda con algún fin político. Odiaba de muerte a Bosmediano, y este sentimiento le llevó a sentar el principio de que lo que allí se trataba no podía ser cosa buena. Retiróse a la calle de Válgame Dios, muy pesaroso por no haber podido tener con su enemigo la terrible entrevista que él se había imaginado. No es descriptible la ira que de María de la Paz se había apoderado con motivo de la tardanza del joven. Baste decir para dar una idea de la irascibilidad de la dama a quien los poetas del tiempo de Cadalso compararon con Juno, que se levantó, no diremos que en paños menores, pero sí menos pomposamente vestida, cubierta, ataviada de ordinario, para decir al caballerito que si se figuraba que aquella casa era suya, de él, y que si tenía propósito de pasar la noche mientras ella viviera en los clubs y en los garitos de Madrid. Añadió que estaba cerciorada de que su conducta, la de Lázaro, no cambiaría nunca, y que era preciso desistir del empeño de hacer entrar un rayo de luz en tan oscura y desorganizada cabeza. Dijo asimismo que sólo a un acceso de su caritativa bondad, la de ella, debía él el gran favor de ser admitido en aquella santa casa, aunque presagiaba que no estaría mucho tiempo más en ella a causa de sus maldades y abominables calaveradas que deshonraban aquella casa santa, y siempre con la santa casa. Así se lo dijo, y siempre con voz muy alta. El joven le contestó muy quedo: Señora, he tenido que hacer. Pero ella no lo dejó concluir y dando gritos exclamó: No alce usted la voz, caballerito. ¿A qué grita usted de ese modo? Está mi sobrina muy mala y viene usted a incomodarla. Si no ha venido aquí más que para incomodar. ¿Que está muy mala doña Paulita?, dijo con voz casi imperceptible el muchacho. Sí, señor, y usted con esas voces no la deja reposar. Pero si yo no he alzado la voz. Calle usted, señor don Lázaro, calle usted y no me desmienta. En esta disputa estaba cuando Salomé apareció diciendo: Por Dios, que está Paula con el recargo, y con este ruido se va a agravar. Este caballerito da unos gritos, dijo Paz alzando mucho la voz. ¿Ves? Ha venido a las 12. ¿Qué te parece, Salomé? Habrá estado en algún club de gente perdida. Bonita alhaja hemos metido en casa. ¿Y dice usted, caballerito, que ha tenido que hacer? Sí, señora, he tenido cierto negocio, contestó Lázaro, un poco amostazado con las impertinencias de las dos viejas. Buenos negocios serán esos, indicó Salomé, pero a ver si baja la voz, que mi prima no puede sufrir estos gritos. Apenas entró usted, yo no sé
cómo pudo sentirse. Lo cierto es que le sintió entrar, le conoció en los pasos, despertó con mucho sobresalto y cuando escuchó su voz se incorporó en el lecho con mucha agitación, manifestando que le molestaba mucho su voz. Con que calle usted y procure no hacer ruido con esos taconazos. Vamos, ya puede usted retirarse. Señoras, buenas noches. Aún no había dado un paso cuando Clara apareció muy alterada diciendo: Señoras, vengan ustedes, que se quiere salir de la cama. No la puedo sujetar. En cuanto salió esta conversación, se levantó muy aprisa diciendo que venía acá. Ay, vamos a ver, dijo Paz, entrando en la habitación. Empieza a delirar, dijo Salomé, entrando también con Clara. Lázaro subió pensando en aquel nuevo misterio de la mujer santa. Bueno, amigos, terminamos el capítulo 31. Vamos al capítulo 32. La fontanilla. No encontró a su tío, que aquel día no había aparecido por la casa. Si hemos de verle nosotros, tenemos que dirigirnos al naciente club de la Fontanilla, donde el buen realista conversaba muy calurosamente con el doctrino y con el otro joven llamado Aldama, de quien ya tenemos noticias. Indiquemos la variación que había ocurrido en aquella casa. El poeta había volado. Por fin consiguió Carrascosa el objeto de sus afanes. La vizcaína se decidió a echar al poeta con todo su bagaje de gracos, musas y ninfas clásicas. Pudo mucho en la conciencia de la jamona la opinión del vencidario, que se mostraba cada vez más explícito en cuanto a las supuestas relaciones entre la semidiosa y su cantor. Conjeturas podrían hacerse sobre la desaparición del joven, y hay indicios para creer que pocas horas antes de la partida estuvo la patrona hablando muy por lo bajo con su huésped. Ausente el poeta y desocupado el parnasillo, don Gil trajo de la calle de las Urosas el baúl que contenía sus tres casacas, su peluca del tiempo de Esquilache, sus 4 camisas con chorrera, su capa y su espadín enmohecido, y se instaló donde había estado el autor de los gracos. Colgó en la pared un cuadro de la familia que representaba las postrimerías del hombre en diabólicas y extravagantes alegorías. Y allí quedó, huésped de su adorada. Creemos oportuno advertir que la causa de la afición de don Gil en la vizcaína era que él tenía conocimiento por papeles que tuvo ocasión de ver mientras fue combachuelista de un derecho a ciertas tierras y casas de labor en Oñate, el cual había recaído en aquella doña Leoncia sin que ella misma lo supiera. El abate pensaba realizar un buen negocio, ya haciéndose por cualquier medio poseedor del derecho, ya pleiteando por cuenta de ella, con esperanza de sacar un buen bocado. Su hambre era tanta como su ingenio.
razón por la cual había probabilidad de que saliera adelante con su empresa. Dejémosle allá, dedicado la ardua tarea de conquistar a la semidiosa y asistamos a la sesión de la fontanilla. Doctrino decía Coletilla: mucho me temo que eso no salga bien. Yo cuento con gente decidida, pero el golpe es demasiado terrible, amigo don Elías, y temo que se alborote la opinión pública. Sí, ya la opinión pública se ha presentado contra ellos. Si les señala con execración, observó Elías con mucha vehemencia. Parece que no conoce usted al pueblo. ¿No ve usted cómo están la Fontana, Lorenzini, la Cruz de Malta y los comuneros? ¿No ve usted cómo los liberales exaltados truenan contra los que llaman tibios, es decir, contra los que apoyan al gobierno y forman la mayoría llamada sensata en las Cortes? Pues bien, el pueblo está furioso contra esos tibios. ¿Y usted sabe cómo se ha logrado encender esa ira? El pueblo está pidiendo su destrucción porque cree que es el mejor medio de conseguir la libertad. Cumplamos la voluntad del pueblo. Indescriptibles son el sarcasmo y la diabólica malicia con que Coletilla pronunciaba estas palabras. Ya comprenderá el lector la marcha que llevaba los planes de aquel viejo demonio del absolutismo. Él caminaba seguro hacia su fin. La paciencia, la constancia, la reflexión madura, la astucia, discreción le guiaban. Era hombre hábil y con facultad ponderosa para idear y poner en práctica proyectos como el que le vemos desarrollar ahora. Bien, contestó el doctrino, yo convengo en que es preciso hacer eso que usted dice y ver el modo de que el pueblo bajo satisfaga su sangriento deseo. Él no sabe lo que quiere ni por qué lo quiere. Ha adquirido por distintos medios esas ideas y es preciso llevarle a su realización. Pero me parece que aún no es tiempo, señor don Elías. Los hombres señalados para víctimas conservan aún mucho prestigio. El pueblo no les quiere. Es cierto, porque el pueblo se le ha extraviado y se le ha engañado, pero tienen apoyo en la clase media y en una parte de la aristocracia. Creo que ha llegado aún el golpe de mano que usted viene preparando. ¿Qué niño es usted?, dijo el realista. ¿Qué importa que esa gente tenga algún prestigio? Y no significa nada el apoyo de aquella persona tan alta, de aquel que todo lo puede, del rey, dígalo usted de una vez. Ya sabe usted cuál es el pensamiento del rey ante el público, ante la Europa. Esos hombres son los amigos, algunos son sus ministros, otros son los consejeros de Estado, otros los diputados que apoyan sus decretos en las Cortes. Aparentemente el rey les ama, pero en realidad les odia, les detesta. Por ellos se entroniza el sistema constitucional,
Ellos dan fuerza al liberalismo. ¿Ya veis cómo? Para acabar con el liberalismo hay que acabar con ellos. Esto lo dijo con una resolución tan cínica y tan descarada veracidad, que el mismo Doctrino, que era un infame, sintió cierta repugnancia. Pues bien, continuó Coletilla, toda la execración del atentado caerá sobre los liberales exaltados, que son los que lo perpetran. El golpe va a herir directamente al liberalismo. Se verá que el liberalismo se mata a sí mismo, que los más exaltados de sus secuaces devoran a los más prudentes. ¿Qué ha de hacer la patria aterrada en presencia de este horror? Renegar del liberalismo, facilitar el santo propósito del rey de restablecer el antiguo sistema. El golpe está muy bien preparado. Una parte de los liberales arde en deseos de aniquilar a la otra parte. El suicidio del liberalismo es inminente. Favorezcámoslo, impulsémoslo. Tal vez mañana será tarde. Tal vez, si nos detenemos, puede verificarse una reconciliación y entonces... Reconciliación no. Eso es imposible, dijo el Doctrino preocupado. Los exaltados de la Fontana y de los otros clubs han llegado ya a un estado de intransigencia tal. Al pueblo se le ha predicado mucha doctrina de intolerancia y de exterminio para que se detenga en su aspiración. No hay remedio. Esos que se oponen en las cortes y en los clubes a las exageraciones de la libertad van a ser atropellados por ella. No es posible reconciliación. Por lo mismo, creo que debe y puede esperarse un poco a ver si esos hombres pierden de una vez la poca popularidad que les deja. Esas cosas se han de hacer con decisión. Si no, no se hacen, dijo Elías. Veo que usted no ha nacido para los golpes de circunstancia. Yo creo que esta semana debe verificarse el desenlace de mi plan y lo tendrá, aunque usted no quiera ayudarme. Ayudarle a usted, eso sí, hemos hecho un pacto. Usted es el que ha de mandar, aunque disintamos en un punto, no por eso nos separaremos. Yo obedezco y la responsabilidad del éxito cae sobre mí, pero era la desgracia. Usted no me ha de abandonar, así lo hemos pactado. Eso no, respeto a lo que he dicho a usted. No hay que insistir, tendrá lo que desea, más aún. Pues no espero más que las órdenes de usted. Es indudable, dijo Elías, después de una pausa, que ellos se han propuesto marchar de acuerdo y destruir las pequeñas distancias que entre ellos había. Martínez de la Rosa y Toreno se dan la mano con el ministro Feliú y con el mismo Argüelles. ¿Y qué? Que eso es lo que conviene a nuestro plan. Excepto Argüelles,
Todos son muy odiados del pueblo y no creo que exista hombre alguno a quien más aborrezcan los exaltados que al ministro Feliu. Pues bien, dijo Coletilla, yo estoy seguro, segurísimo, de que esos que he nombrado, y además Valdés, Álava, García, Herreros, el poeta Quintana, el consejero de Estado Bosmediano y otros se reúnen, no sé si de día o de noche, con todos los ministros y algunos generales. Sin duda tienen algún proyecto entre manos, algún complot, quién sabe si contra el rey. ¿Y no sabe usted dónde se reúnen? No lo sé. Estoy rabiando por averiguarlo. Figúrese usted qué ocasión. Precisamente son los que le diré a usted cómo he sabido que esos pájaros se reúnen algunas noches, no sé si todas las noches. Hace algunos días estaba Feliu en el cuarto del rey. No había consejo, estaba el conde de T contando chascarrillos. El rey se reía mucho y el ministro también para que no le acusaran de irreverente. Después su majestad dijo que quería ver el decreto de la beneficencia que Feliu tenía preparado, porque estaba delante el obispo de León y el rey quería mostrárselo. Sacó del bolsillo su excelencia el manuscrito y al mismo tiempo se le cayó un papel muy pequeño sobre el cual su majestad, que es más ladino que Merlín, puso inmediatamente el pie. El ministro notó la caída del papel, pero no se dio por entendido. Leyó su decreto, dijo el prelado que no le gustaba y el rey que estaba complicadísimo. Grande era su curiosidad por saber si aquel papel decía algo interesante y apresuró la despedida del ministro. Quedóse solo y me llamó. Juntos leemos el papel que decía: a las 10 ven por fin a Güelles y Calatrava. No falte usted. Esto nos aumentó la curiosidad. Mandamos a las 10 a una persona que fuera a espiar la salida del ministro de su casa para observar dónde iba, pero Feliu no salió. Tampoco salieron de las suyas Argüelles ni Calatrava, y fue que el maldito, como notó que su majestad había puesto el pie sobre el papel, quiso desorientarle y no fue a la cita, avisando a tiempo a Argüelles y a Calatrava para que no fueran tampoco. Y después, ¿no ha tratado usted de averiguar? Sí, a la noche siguiente fue una persona a casa de Feliu a preguntarle por él y le dijeron que no estaba. Quedóse por aquellos alrededores, pero no le vio entrar ni salir en toda la noche. Yo sospechaba que Toreno, Martínez de la Rosa, Valdés, Álava y Bosmediano entraban en aquel cotarro, y después de las 10 mandé a sus casas a personas que preguntaron por ellos con cualquier pretexto. Ninguno estaba. He sabido que Quintana, que va al Príncipe con frecuencia, ha salido antes de las 10. He sabido que Bosmediano y su hijo, que asistían a la tertulia del Marqués de las Amarillas, se marchaban a eso de las 10, los tres juntos. Esto se ha repetido varias noches. ¿Y no se les sigue para saber dónde van? Sí, y se ha observado que cada uno entra en su casa.
Esto lo hacen para desorientar al que los sigue. Algunas noches se les ha visto dirigirse a otros sitios, pero nunca se ha notado que todos vayan a uno mismo. Pero ya lo averiguaremos. Descuide usted. Pues y esa reunión es cierta, dijo el doctrino, es un complot sin duda. ¡Qué ocasión! ¿Y quería usted dejarla pasar? Es preciso que esa gente aparezca a los ojos del pueblo como urdiendo un plan del golpe de Estado contra la Constitución. El pueblo es fácil de engañar. El pueblo creerá eso y todo lo que sea preciso. Vamos, ¿y qué ha hecho usted esta mañana?, preguntó Coletilla. ¿Ha hablado usted con los de Lorenzini? Estamos de acuerdo. ¿Y los comuneros se deciden a marchar con ustedes? ¿Ya vio usted lo que dijo el otro día el jefe de los exaltados allí? Estamos convencidos. Bien, dijo Elías. Grandes turbas de gente obedecen ciegamente nuestro mandato. Eso bueno tiene las ideas exaltadas, que es muy fácil llevar al pueblo al terreno de los hechos, incitándole con ellas. El pueblo se deja llevar y le gusta que le lleven. Bendita nación, dijo Elías con una mirada igual a la del demonio cuando tentó a Jesús. Bendita la nación que tiene un pueblo tan impresionable y dócil, porque si bien puede extraviarse, puede servir también de instrumento para volver al buen camino, y luego de un sistema de represión el pueblo no volverá a ser impresionado por nadie. Apenas había pronunciado Coletillas estos terribles aforismos cuando se sintió ruido en la escalera. Eran algunos jóvenes socios del club naciente. Escóndase usted ahí, dijo Doctrino a Coletilla. Estos no le han de ver. Escondióse el realista en una alcoba inmediata y entraron Alfonso Núñez y Cabanillas y otro que hasta hoy no conocemos, y era Juan Pinilla, gran orador de los comuneros, apóstol de las ideas más disolventes y extravagantes. Estaba ya en autos con el doctrino. Ambos servían a Coletilla mediante respetables sumas y promesas solemnemente asegurada de un destino en las intendencias de Cuba o Filipinas. Otros muchos entraban en el infame complot, y entre ellos una gran parte sin interés, guiados solos por patriotismo mal entendido, por la ignorancia o la ambición. Estos eran los más desdichados. ¿Qué hay?, dijo Núñez. ¿Te has convencido ya de que esto no puede retardarse? Mañana será tarde. He tenido ocasión de ver cómo están los ánimos perfectamente preparados para nuestro objeto. Los ministros, los diputados de la fracción sensata son detestados. La tempestad ruge sobre sus cabezas. Hay que hacerla estallar. ¿Salvamos la libertad, sí o no? La salvamos, dijo el doctrino, cuando contamos nuestras filas y vemos que la mayoría de España está con nosotros. ¿No hemos de tener confianza? Eso mismo digo yo, manifestó Aldama, que era presencia de Coletilla.
que en presencia de Coletilla no hablaba nunca, pero sabía recobrar, cuando él no estaba, el uso de su muletilla. ¿No ha venido Lázaro?, preguntó el doctrino Alfonso. No estaba en su casa, tal vez venga más tarde. Esta noche vendrá Jorge Besieres, el gran republicano francés, dijo Juan Pinilla, comunero y republicano. Era Pinilla un hombre de gran talla, casi tan corpulento como el barbero Calleja, pero de más claridad en la mollera. El abogado, sin pleitos, más por la violencia e informalidad de su carácter que por falta de talento, era un gran terrorista y su mayor afán era desempeñar el papel de acusador el día en que la Junta de Salud Pública decretara el exterminio de una gran porción de ciudadanos, empezando por el rey. Fernando estaba ya sentenciado en los papeles de Pinilla con otros menos dignos que él de la guillotina. Poco después de este furibundo y demagogo, otro personaje entró en la escena. ¿Quién será?, dijo el doctrino, sintiendo los pasos. Apuesto a que es el mismo Lobo en persona. Un hombre alto, flaco y vestido de negro entró en la habitación. Era don Julián Lobo, célebre republicano que después fue faccioso y uno de los más sanguinarios chacales del absolutismo. No es fácil decir que si en la época en que lo presentamos era verdadero demagogo o simplemente un absolutista disfrazado como otros muchos. Lo cierto es que hacía alarde de las más exageradas opiniones y sus discursos pronunciados en Lorenzini eran elocuentes y fanáticos. Conspiró mucho con los liberales exaltados contra el gobierno de Feliú y después contra el gobierno de Martínez de la Rosa. Hay quien asegura que tomó por parte en las primeras facciones con Misas y el Trapense, y es indudable que al fin de los 3 años constitucionales se presentó descaradamente con una partida en Moncayo, donde hizo estragos. Entronizado de nuevo el absolutismo, se ordenó de mayores, ya lo era de menores antes de 1821. Obtuvo el arcedianato de Ciudad Rodrigo con asiento en el coro de Salamanca y lo disfrutó muchos años. Señores, dijo con mucha solemnidad, Albricias, la Fontana es nuestra. ¿Qué hay? Cuente usted, dijeron todos con gran interés. ¿Quién os ha dejado libre el campo? Los últimos que quedaban del partido tibio se han marchado viendo que la opinión se va tras nosotros. Anoche les he dado una silba horrible. Han acordado marcharse todos y el amo del café, Grippini, ha venido a decirme que si queremos continuar nosotros las sesiones. Pues no hemos de continuar esta noche misma, dijo Alfonso con entusiasmo. Bien por la Fontana es nuestra, gritó Doctrino. Lo mismo ha pasado con el Lorenzini. Se han marchado.
esos señores con su orden y su conducta. El campo es nuestro. Convocad a la gente para esta noche. Todo el mundo a la fontana. A la fontana a las 10. En la sesión preparatoria de la fontana no ocurrió nada de notable. Los principales cabecillas del complot se dieron cita para una conferencia secreta que tendría lugar aquella noche en el salón interior de la fontana a las 9 y se despidieron para retirarse, quedando allí Aldama y el doctrino. Cuando se vieron solos, llamaron a Elías, que apareció con cara de júbilo, la cual en aquel hombre era la cara más diabólica y repulsiva del mundo. ¿Qué le parece a usted? Dijo Doctrino. Bien, bien, vamos a echar un trago, añadió el joven, tomando de la mano a Aldama tomando de manos de Aldama una botella que éste había sacado, no sabemos de dónde, al desaparecer los compañeros. Yo no bebo, no, dijo Elías tomando la botella y echando vino en el vaso de los otros dos. Yo no bebo. Esta noche en la fontana, ¿va usted? Sí, iré. Pues no, respondió Coletilla con mucha ironía. Yo también soy liberal. Bueno, amigos, pasamos al capítulo 33. Las arpías se ponen tristes. De la Fontana de Oro, de Benito Pérez Galdós, en la página wikisource.org. Mucho le asombró a Lázaro lo que pasó en la casa de la calle Belén el día después de su excursión a las plazuela de afligidos, que fue el día mismo de la sesión que hemos referido. Serían las 3 de la tarde cuando entró su tío. Las dos arpías se abalanzaron hacia él y con la hiel propia de sus caracteres emponzoñados le dijeron, disputándose a cuál hablar primero. Ah, señor don Elías, no sabe usted lo incomodadas que nos tiene este mozalbete. No sabe usted a qué horas entró anoche. ¿Lo creerá usted? A las 12. ¡Qué escándalo! En una casa como esta, en una casa de paz, de decoro, de virtudes. Las 12 entró este caballerito, que sin duda pasó la noche en alguno de esos clubes, como dicen, quizás alborotando y aprendiendo todas esas herejías que andan ahora por ahí. ¿Qué le parece a usted? Pero no se irrita usted, señor don Elías. Y lo peor es que entró haciendo un ruido con esos taconazos y dando unas voces, porque como está Paulita tan mala, es el caso que se alteró con el ruido y quiso salirse de la cama. ¡Ay, qué hombre! ¿Cree usted que ya no nos tiene consumidas sus sobrinos, señor don Elías? Y es preciso que tome usted una determinación, porque esta casa, ya ve usted, esta casa. Todo lo dijo casi en su totalidad Paz, aunque Salomé pertenecieron algunas palabras. Pero viendo las dos que la filipica no hacía efecto ninguno en Coletilla, y esto era que asombraba a Lázaro, tomó la palabra Salomé sola para decir: ¿y no sabe usted que este joven es de lo más mal educado que he visto? Pues el otro día estuvimos en casa de don Silvestre, entre Basaguas, y se portó tan groseramente que nos dio vergüenza de ir a su compañía.
Luego por la calle andaba con unas carreras. En fin, si usted no se decide a sacarlo de los clubes, advertimos para que el lector no extrañe la singularidad de este plural que la dama, para explicarla, aseguraba que no decía clubs, por lo mismo que no decía candils ni fusiles, en lo cual no andaba del todo descaminada. Lázaro sintió impulsos de agarrar por el moño a uno y otro basilisco y dar allí unos ejemplos del vejamen que podía sufrir la aristocracia histórica en la ilustre familia de los Porreños. Pero su indignación se calmó al observar que su tío, lejos de escuchar con ira aquellas acusaciones, se sonrió y pasándole la mano por el hombro casi cariñosamente, si es permitido usar esta palabra, dijo: no se incomoden ustedes por tan poca cosa. Si llegó tarde fue sin duda porque tuvo alguna ocupación. Eso no tiene nada de particular. Lázaro se porta bien, yo se lo aseguro a ustedes. Jesús, señor don Elías, exclamó Salomé, como si oyera una obscenidad. Jesús, señor don Elías, yo esperaba que usted algún miramiento para con nosotras. Pero señoras, dijo tan solo que si mi sobrino, digo tan solo que si mi sobrino llegó tarde fue porque tuvo algo que hacer. No esperaba yo de usted semejantes palabras, indicó Paz, poniendo los ojos, la boca y la nariz en la misma disposición compungida que si fuera a llorar. No sé en qué podemos nosotras haber faltado, observó Salomé, poniéndose verde y haciendo también un gran esfuerzo para hacer creer que si no lloraba era por no faltar a las conveniencias sociales. No sé en qué podemos nosotras haber faltado para que usted nos diga eso. ¿Cómo está, cómo está una en desgracia? Murmuró Paz, bajando la cara para que se creyera que devoraba una humillación. Pero señoras, dijo Coletilla con mucha seriedad, yo no he agraviado a ustedes, he disculpado a mi sobrino solamente. ¿Cómo está una desgracia? ¿Cómo está una en desgracia? Añadió la dama continuando la queja interrumpida. Ya no se nos guarda ciertas consideraciones y se nos desmiente cuando afirmamos una cosa. Yo, señoras mías, balbuceó Elías. En otro tiempo, dijo Salomé, respirando fuerte y acumulando en la mirada todo el desdén de su carácter. En otro tiempo no pasaba así. Cada persona se mantenía en su lugar y el que estaba obligado a acatarnos no llegaba nunca hasta nosotros, sino con el mayor respeto y cortesía. Hoy todo ha cambiado, hoy todo ha cambiado, como ha de ser, exclamó Paz, que después de incalculables esfuerzos consiguió su objeto, el cual consistía en que una lagrimita rodara por sus mejillas atomatadas. Adiós, señor don Elías, dijo Salomé, hecha un veneno porque el realista no se arrodilló a sus plantas como esperaba. Adiós, señor don Elías, repitió Paz, viendo que su lagrimita no ablandaba el duro corazón del antiguo mayordomo. Pero vengan ustedes acá, señoras. Las dos volvieron rápidamente. Yo estoy confuso. No sé por qué
toman ustedes ese tono? No sé en qué puedo haberlas ofendido. ¿Qué he dicho? ¿Ha dicho usted lo que no quiero recordar?, dijo Paz, limpiándose la consabida lagrimita. ¿Ha dicho usted que su sobrino se enmendará? Oh, no puedo creer que usted, exclamó Salomé. Dios, señor don Elías. Adiós, señor don Elías. Adiós, señor don Elías. Se fueron. El fanático volvió pronto de su estupor y después, dando poca importancia a aquel asunto, se dirigió a su sobrino y le dijo: Vamos, Lázaro, esta noche se reúnen tus amigos en la fontana. Hay gran sesión. No faltes. Yo no me opongo a que cada cual manifieste sus opiniones. Tú tienes las tuyas, yo las respeto. Sé que tienes talento y quiero que te conozcan. Ve a la fontana, ve esta noche. Lázaro se quedó absorto y apenas creía lo que creía que lo dijera aquello el hombre intransigente que tantas recriminaciones le había hecho por sus ideas liberales. Pero acostumbrado ya a las cosas raras e inverosímiles, no se preocupó mucho. Llegó la hora de comer. La santa ceremonia de pan de cada día fue tan silenciosa que aquella casa parecía de duelo. Baste decir que a Salomé se le olvidó pasarle los garbanzos a Lázaro y que éste, por no dar lugar a un nuevo conflicto, ni los pidió ni los tomó. Tampoco en la ración del realista estuvo muy pródiga doña Paz, pues se le olvidó ponerle carne, en lo cual aquel grande hombre que solo vivía de espíritu no hizo alto. La otra vieja hizo cuanto en ser humano cabe para dar a entender que no tenía apetito, pero de todos los medios que se conocen para probar tal cosa, dejó de emplear el mejor, que es no comer. A tanto no llegaron sus esfuerzos. Paz dio algunos suspiros entre bocado y bocado. El único suceso importante que turbó la calma de aquella comida melancólica y callada fue una ligera disputa suscitada entre las dos arpías, porque Salomé decía que el estofado se quemó por culpa de Paz, y ésta aseguraba lo contrario. Al concluir, Elías dio tregua a sus meditaciones para preguntar: «¿Pero no está mejor doña Paulita?» «Bah, supongo que no será nada». Salomé se apresuró a llevar a la boca una uva que tenía entre sus delicados dedos para poder decir: «¿Que no será nada? ¿Cree usted que está bastante grave?» Al decir esto, los movimientos de la delgada piel y los huesos angulosos de su gaznate indicaron que la uva había pasado. «Pero no es cosa de gravedad», dijo Elías. «¿Qué tanto le interesa a usted?», preguntó con mucha hinchazón María de la Paz, que sentía renacer en sí todas las fuerzas de su antigua habilidosa elocuencia de salón. «Pues no me he de interesar», dijo Elías, sintiendo herido su amor propio de mayordomo. «Pero voy si ustedes me permiten a verla». «No puede usted ahora porque está durmiendo. La va usted a molestar». Las dos se sonrieron satisfechas de la humillación que creían arrojarle sobre Elías, retirándole momentáneamente su confianza. «Pues si no se puede ver, me retiro. Vaya usted con Dios».
Si se ofrece algo, señoras, dijo el realista. Y contra lo que ellas esperaban, el realista se marchó, dejándolas muy contrariadas. —¡Ay! —exclamó Salomé—, ¿será posible? —¿Qué? —dijo Paz alarmada— que las ideas del día hayan también. ¿Será posible? ¿También él? El ámbito del comedor resonó con la vibración de dos suspiros que eran dos poemas. Pero algún suceso grave resultó de aquel singular estado de sus caracteres. A no ser que quiera considerarse como tal el gran puntapié que se llevó el perrito batido, sin motivo de serlo que lo explicara. Terminamos aquí el capítulo 33. Las arpías se ponen tristes. 34, perdón. O no, sí, capítulo 33. Seguimos en el capítulo 34. El complot. Triunfo de Lázaro. Lázaro no pudo tampoco aquel día encontrar a Bosmediano. Su deseo de hablarle, de pedirle cuentas de su infamia, de demostrarle la deslealtad de su conducta y de castigarle sin lástima ninguna, aumentaba cada hora. Buscóle con afán, porque ciertos agravios dan una paciencia y una tenacidad que las más grandes empresas inspiran rara vez al hombre. En la casa le decían constantemente que no estaba. Paseaba de largo a largo la calle sin verle aparecer. Llegó la noche y a eso de las 10 vio salir a las mismas 3 personas de la noche anterior, entre ellos Bosmediano, padre e hijo. El otro militar salieron por una puerta que se abría a un callejón oscuro y se encaminaron a la plazuela de afligidos, dando un gran rodeo. Apostóse el joven otra vez detrás de la esquina de la calle de las Negras y les vio entrar en la propia casa. Al poco rato entró otra persona, después 3, después 2, en fin, los mismos de la noche anterior. Reflexionando entonces Lázaro que su grande objetivo, hablar y confundir a Bosmediano, no lo podía conseguir, viendo entrar desconocidos en una casa desconocida, se retiró, dirigiéndose a la fontana para asistir a la gran sesión de que su tío le había hablado. Desde el anochecer estaba en el café de la carrera de San Jerónimo el Doctrino, Pinilla, Aldama y otros 2 individuos de los que más trato tenía con el bolsillo del intendente revolucionario Elías Orejón. No hay otro medio mejor que el que Coletilla nos ha propuesto, decía el Doctrino. Indudablemente ese zorro tiene talento. Pero es preciso tomar antes buenas medidas, indicó Pinilla, porque esos golpes, si salen mal, son terribles. Escojamos buena gente y que todos nos sigan y vayan al mismo objeto sin decir nada hasta no estar sobre ellos. Que solo sepan la verdad del objeto 30 o 40 hombres probados. Eso ha de ser así. Yo respondo de ello. Ellos también parece que ven venir la lucha y se presentan para la defensa. Hoy lo dijo Toreno en las Cortes, observó Pinilla, pero les va a ser difícil escapar.
El pueblo está irritado contra ellos. El pueblo quiere libertad y ha de atropellar a los que intentan no permitirle llegar hasta el fin. La gran dificultad consiste en no poderlos coger reunidos en un solo punto. Lo bueno sería invadir el Congreso, pero el de la Casa Grande no quiere tal cosa. Hay que ir cazándolos guarida por guarida, y esto hace más difícil y complicado el asunto. Pero concretemos en resumen, ¿qué es lo que se debe hacer? La cuestión es muy sencilla, dijo el doctrino, echándoles atrás el sombrero y bajándoles la voz. Todo se reduce a lo siguiente. Hay un partido, unos cuantos hombres que se llaman liberales sensatos, que predican el orden y el respeto a las leyes. Todo esto es muy bueno, pero el pueblo ha cobrado gran odio a esa gente, que es, según cree el rey, el apoyo de la Constitución. El pueblo ha llegado, tras largas sugestiones, a desear vivamente, con razón o sin ella, la desaparición de esos hombres. Bien, conduzcamos al pueblo al logro de su deseo. El pueblo lo quiere, cúmplase la voluntad nacional. Después de estas irrisorias y diabólicas palabras, el doctrino se detuvo para leer el efecto de la exposición en las caras de los oyentes. Bien, continuó, hay 20 o 30 hombres señalados ya en la opinión como víctimas. ¿Cómo víctimas?, interrumpió Pinilla. Sí, ha de haber un atropello. Hasta donde llegará el atropello es lo que no puedo decir a ustedes. Ya sabemos lo que es este pueblo. Pero, ¿este atropello parará en una matanza?, preguntó uno de los dos desconocidos. Esto es lo que no sé. Atropello ha de haber. Las personas lo han de sufrir. Están aquí apuntadas en mi cartera. No son solo los ministros. ¿Y después qué pasará?, dijo el otro. Verificado el hecho, y supongo que llegue el último extremo a un sacrificio horrible. ¿Qué tendremos? Se apoderará del poder el partido exaltado. Tendremos un periodo de dictadura, de terror y represalias espantosas. ¿A dónde iremos a parar? A la anarquía más horrible. No importa, dijo el doctrino. El rey cuenta con eso y lo desea. De esa anarquía ha de salir triunfante un absolutismo que es su objetivo, y lo conseguirá, eso es indudable. ¿Y contra quiénes se dirige el motín? Contra muchos. Ya conocéis quiénes son: los políticos que se llaman de talla, los que guían la marcha de las cortes, los influyentes. No se olvidará el presuntuoso Argüelles ni al célebre, más que célebre, Calatrava. Hombre, sentiría que se escapara el bueno del consejero Bosmediano, que tuvo la desfallatez de decir en las Cortes que si el gobierno no tenía a raya a los exaltados, peligraban la libertad y la patria. ¿Cómo se había de escapar ese pez? Ese es de los primeros, pues si es el que inspira al gobierno, ¿quién clama todos los días porque se cierren los clubs? Él. ¿Quién es el autor de aquellos decretos sobre imprenta? Él. ¿Quién indujo al gobierno a la destitución del riego? Él. Pues no digo nada de su hijito el señor don Claudio Bosmediano,
que al principio era socio de la Fontana, dijo uno de los desconocidos. Oh, exclamó vivamente el señor Pinilla, como si sintiera una herida en el corazón. Ese perro había de escapar. Le dio el le odio, le detesto. No le tendría compasión aunque le viera asado en parrilla. Solo por acabar con ese condenado estaría yo en la conspiración. Pues, ¿qué te ha pasado con él?, le preguntaron. ¿Qué me ha pasado?, dijo Pinilla, lívido de cólera. Hace algún tiempo iba ese señor a Lorenzini. Una noche hablaba yo en contra del absolutismo y de los frailes. Todos me aplaudían y él también. Después dije no sé qué cosa contra los militares. Él calló, pero al concluir mi discurso vino a hablar conmigo y me expresó con algunas palabras su disgusto. Yo no esperé más. Hacía tiempo que me cargaba aquel hombre. Le tenía ojeriza sin saber por qué. Le dije que me importaba poco su opinión. Me contestó, le contesté yo más fuerte, hasta que al fin, palabra en palabra, le dije cierta cosa, salida de todo el mundo, respecto a su madre, que fue muy levantada de cascos. Él no esperó más y de repente no lo puedo contar porque me sube toda la sangre al rostro. Él puso su pesada mano en mi cara y la oprimió con tal fuerza que desde entonces la siento siempre aquí, aquí, quemándome como un hierro candescente. Reñimos, él es mucho más fuerte que yo y me venció. Después nos desafiamos y me hirió. He vuelto a tener otro altercado con él y me volvió a... En fin, le odio a muerte. Uno de los dos tiene que destruir al otro. No hay remedio. Pues no escapará, ni su padre tampoco. Lo mismo digo yo, exclamó Aldama, que estaba muy pensaroso porque el amo del café no le había querido fiar una botella de Málaga. Chitón, que viene alguien. ¿Quién es? Ah, Lázaro. Lázaro entró y saludó a su amigo. Buenas noches. Buena pieza, le dijo el doctrino. Ya estamos otra vez en la Fontana. Ya somos dueños del club, nuestro club. Ya se fue aquella horda de necios. Esta noche hablará usted y será aplaudido. Saldrá a apreciar lo que usted vale. Sabrán apreciar lo que usted vale. Ah, ya no hablo más, replicó Lázaro con cierta amargura, porque se había llegado a convencer de que no había nacido para la tribuna. Mire usted, dijo Pinilla al doctrino, continuando la conversación interrumpida, es Bosmediano, es además un hombre de inmoral, de detestable conducta, un libertino, como lo fue su padre, escándalo en la corte de Carlos III. Lázaro prestó mucha atención. No se ocupa más que en seducir muchachas. ¿Cuántas familias son hoy desgraciadas a causa de sus hazañas? Oh, los bandidos de esta clase deben de ser quitados de entre los hombres. Hablan ustedes de una persona que me ocupa mucho en estos momentos, dijo Lázaro. ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe cuáles son sus hábitos, los hábitos de ese malvado? Pues no lo he de saber, manifestó Pinilla.
Yo le he buscado ayer, dijo Lázaro. Le he buscado hoy sin poderle encontrar, porque tengo que ajustar ciertas cuentas con él. Yo le encontraré, aunque tenga que andar toda la tierra. Cuidado, joven, que ese maldecido maneja bien las armas. Tiene una mano admirable. No me importa, ya nos arreglaremos. ¿Y le ha buscado usted? Sí, no lo he podido encontrar. Es decir, sí le he encontrado, le he visto, pero no en disposición de hablar con él. Iba con dos más, al parecer a una reunión secreta, a que concurrían otros hombres que parecían sucesivamente y entraban en una casa. ¿Dónde? Preguntó con vivo interés el doctrino. En una plazuela, según después he averiguado se llama Afligidos. En la plazuela Afligidos, dijo el otro con asombro. Es en la casa de Álava. ¿Y eran muchos? ¿A qué hora? Lázaro contó detenidamente todo lo que había visto en la citada plazuela 2 noches seguidas y a la misma hora. No necesito más, dijo Doctrino al oído de Pinilla. Esto pasaba en una pequeña sala interior de la Fontana, donde el amo tenía algunos centenares de botellas vacías y 2 o 3 barriles vacíos también. Con gran sentimiento de curro al dama, cuando Lázaro concluyó su relato, se sintió el ruido de aplausos y las voces entusiastas que resonaban en el recinto del café. Hablaba con mucha elocuencia Alfonso Núñez. Más de 200 jóvenes exaltados, lleno el espíritu de pasión expansiva, le aplaudían con entusiasmo. El joven orador comunicaba su indiscreta fe a aquella masa de juventud inocente y soñadora, cuando 4 infames a 2 pasos de allí preparaban un sangriento desastre. Estas inquietudes, proyectadas por pocos y llevadas a cabo por muchos, con la sencillez propia de las turbas engañadas, son muy frecuentes en las revoluciones. El gentío obra a veces obedeciendo a una sola de sus voces, cualquiera que sea, se mueven todo a impulso de uno solo de sus miembros por una sociedad, su solidaridad fatal. La Fontana estaba aquella noche elocuente, ciega, grande en su desvarío. Iba a perpetrar un crimen sin conocerlo. Su elocuencia era la justificación prematura de un hecho sangriento, y para el que conocía su próxima realización, las calas de aquella oratoria juvenil eran espantosas y sombrías. Lázaro entró en el café. Aún no se atrevió, aunque tenía la persuasión de ser recibido con benevolencia. Al presentarse en el centro del club, se quedó en un rincón, dispuesto a ser simple espectador, pero algunos pidieron que hablara. Alfonso le empujó hacia la tribuna. El mismo dueño del café se lo suplicó, que con insistencia, y a la mayor parte de la juventud que formaba el público le aplaudieron, triunfándole una ovación anticipada. No pudo eximirse, se resolvió a hablar, subió a la tribuna y empezó. Felizmente no le aconteció
aquella vez lo que en la desgraciada noche de su llegada. No perdió la serenidad al encararse con las 1000 cabezas del público y ver abierto ante sí el abismo de tanta tensión, expresada en tantos ojos. Sin dificultad ninguna encontró el asunto de su discurso y desde la primera frase vio desarrollarse ante su imaginación en series muy claras todas las ideas que había de constituir la disertación. A cada palabra sentía presentarse la siguiente, pero sin atropellarse, con la calma de la verdadera inspiración que afluye al espíritu y no se precipita. La elocuencia muda de sus horas de silencio y soledad salía por primera vez a su boca, sorprendiéndole a él mismo, que se oía con tanto gozo como podía oírle el público. Aquella página no escrita, aquellas oraciones no emitidas por voz humana, salían a sus labios con tanta facilidad que parecían aprendidas de memoria desde largo tiempo. Sin darse cuenta de ello, dejó de ser retórico aquella vez. Su instinto de orador se alejó de aquel peligro y expresándose a veces con demasiada sencillez, no ocurrió tampoco en el desaliño ni la vulgaridad. La espontánea brillantez de sus medios oratorios, la profunda entonación de verdad y sentimiento que daba a sus afirmaciones, la habilidad con que sabía explotar la pasión y la fantasía del auditorio, le ayudaron en aquella empresa en la cual su ingenio apareció en altísimo lugar, grande, espontáneo, robusto de ideas y formas, como realmente era. ¿Cómo queréis que haya libertad?, decía, si unos cuantos se erigen en sacerdotes exclusivos de ella, cuando ese gran sacerdocio a todos nos corresponde y no es patrimonio de ninguna clase. Pasó el monopolio de la riqueza, de la ilustración, del predominio y de la influencia. ¿Hemos de consentir ahora el monopolio de las ideas? Grandes aplausos. Por este camino vamos a tener aquí una cosa parecida a las castas del Oriente. Risas. Entre los millones de ciudadanos que pertenece a la sagrada comunión del liberalismo, vemos surgir una casta privilegiada que se cree única, conservadora del orden, única cumplidora de las leyes, única apta para dirigir la opinión. ¿Hemos de consentir esto? ¿Hemos de ser siempre esclavos? Esclavos ayer del despotismo de uno, esclavos hoy del orgullo de cientos. 1000 veces peor es este absolutismo que el que hemos sacudido, referido ver al tirano desenmascarado y franco, mostrando su torva sanguinaria faz de demonio. Prefiero la insolencia desnuda de un bárbaro abominable, abortado por el infierno, a la hipócrita crueldad de
al despotismo encubierto y disfrazado de estos hombres que nos mandan y nos dirigen escudados con el nombre de liberales, haciendo leyes a su antojo para después obligarnos con el respeto a la ley, sacudiéndonos con el nombre de libertad para después ametrallarnos en nombre del orden, llamándose representantes de todos nosotros para después insultarnos en las cortes llamándonos bandidos. Aplausos. No puede durar mucho tiempo el imperio de la injusticia. Felizmente aún no han puesto mordaza en todas nuestras bocas. Aún no han atado todas nuestras manos. Aún podemos alzar un brazo para señalarles. Aún tenemos aliento en nuestros corazones para poder decir ese. Están entre nosotros, les conocemos. Esta gran revolución no ha llegado a su augusto apogeo, no ha llegado a punto extremo de justicia. Ha sido hasta ahora un paso tan solo, el primer paso. ¿Nos detendremos con timidez asustados de nuestra propia obra? No, estamos en un intermedio horrible. La mitad de este camino de abrojos es el mayor de los peligros. Detenerse en esta mitad es caer. Es peor que volver atrás. Es peor que no haber empezado. Hay que optar entre los dos extremos, o seguir adelante o maldecir la hora en que hemos nacido. Grandes y estrepitosos aplausos. Lázaro notó, mientras pronunciaba estos párrafos, que entre las 1000 figuras del auditorio y allá en el oscuro de un rincón había una cara en cuyos ojos brillaban el entusiasmo y la ansiedad. Las manos flacas y huesosas de aquel personaje aplaudían resonando como dos piedras cóncavas. Le miraba sin cesar mientras hablaba, y a no encontrarse el orador muy poseído de su asunto y muy fuerte en su posición respecto al auditorio, se hubiera turbado sin remedio, dando al traste con el discurso. La persona que así le miraba y le aplaudía era su tío. Aquello era incomprensible. El joven hubiera pensado mucho en semejante cosa, si las cariñosas y ardientes manifestaciones de que fue objeto no le distrajeran mucho tiempo después de concluido su discurso. Otro habló después de él, y al fin, después de tantos discursos, el público empezó a desfilar. Alfonso y Cabanillas se fueron a la calle, llevados por los grandes grupos en que se descompuso aquella masa de gente. Agitada fue aquella noche en todo Madrid, y es positivo que la autoridad, ordinariamente bastante descuidada y débil, tomó algunas precauciones. En la fontana quedaban a la madrugada el doctrino, Pinilla, Lobo, Lázaro y otros. Bien lo ha hecho usted, decía Doctrino a Lázaro. Yo me lo esperaba. Esta noche nuestro partido adquiere con la palabra de usted una fuerza terrible. Don Elías, ¿puede usted estar orgulloso de su sobrino? Sí que lo estoy, dijo Coletilla, sonriéndose
como acostumbraban a hacerlo los chacales y las zorras, a quienes ha puesto la naturaleza una contracción diabólica en el rostro. Sí que lo estoy. No creo yo que fuera este chico tan listo, que a saberlo ya hubiera yo hecho lo posible para que. Lázaro comenzó a ver oscuro en aquella instrucción de su tío en las sesiones de los exaltados. Cruzó por su imaginación una sospecha horrible. Cuando se marchó a la casa iba recordando la acusación en que la noche de su expulsión le habían dirigido en aquel mismo sitio. Recordó el diálogo que con su tío había tenido en la cárcel. Recordó todas sus palabras, expresión del más ciego fanatismo. Y cuando más meditaba y recordaba, menos podía explicarse que su tío permitiera el ser llamado gran liberal, aunque algunas sospechas vagas le atormentaron. No vio el gran abismo en todo su horror y profundidad. No presagió el movimiento a que había dado impulso con su palabra, ni comprendió el ardid tenebroso, la colisión sangrienta que de las cabezas aturdidas de la Fontana y de las voluntades agitadas de algunos jóvenes hacía su arma más terrible. Pero al llegar a la casa esperaba Lázaro una sorpresa que había de hacerle olvidar su discurso a su tío y a la Fontana. Al entrar, ya cercano el día, encontró a doña Paz muy alborotada, a Salomé rondando la casa con luz y a las dos tan coléricas, destempladas, que no pudo menos de reír a pesar del estado de su espíritu. Gracias a Dios que viene usted. Estamos solas, dijo temblando la más vieja. ¿Qué hay, señoras? Tenemos a alguien tenemos, tememos que alguien se entre por estos tejados. ¿Cómo? ¿Quién va a atreverse? No sabe usted lo que ha pasado, caballerito, dijo Paz. Esa Clarita, qué horror, qué perversión. ¿Para cuándo es el patíbulo? Exclamó Salomé. Un hombre ha entrado aquí por esa niña, un seductor, y nosotras tan ciegas que la recogimos. ¡Ay, mi Dios, qué horrible tentación! ¿Y cuándo entró ese hombre? Preguntó, comprendiendo que habían descubierto la entrada de Bosmediano. El domingo, aquella tarde que estuvimos en la procesión. ¿Y ella dónde está? Preguntó el joven, creyendo que había llegado el momento de aclarar aquel asunto. ¡Qué horror! ¿Y usted pregunta dónde está? La hemos arrojado, la hemos echado, dijo Paz con expresión de venganza satisfecha. Habíamos de consentir aquí semejante monstruo. ¡Qué degradación! Y en esta casa, exclamó Salomé, poniéndose ambas manos sobre la cara. Señor, ¿qué expiación es esta? ¿Qué pecado hemos cometido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que dónde está? ¿Qué sé yo? La hemos arrojado. ¿Pero dónde ha ido? ¿Qué sé yo?
vaya a la calle, que es donde siempre ha debido estar. Oh, ella se habrá ido muy contenta por ahí. Si esa gente ha nacido por la calle, dijo Salomé con un gesto de repugnancia, qué ignominia. Pero ustedes la han arrojado así. ¿Dónde ha de ir la pobrecilla? Preguntó Lázaro, que a pesar de su agravio no podía ver con calma que se injuriara y se maltratara de aquel modo a un ser desvalido. ¿Qué sé yo dónde ha ido? Al infierno, dijo María de la Paz riendo. Señor, ¿es posible que haya tanta infamia en el mundo? Oh, la idea del día, murmuró Salomé, alzando las manos al cielo en actitud de declamatoria. Antes de decir lo que hizo Lázaro al encontrarse con tan estupenda novedad, contemos lo que pasó aquella noche en la vivienda de las tres damas. Coletilla había salido diciendo que volvería hasta dentro de 3 días, por tener que ocuparse fuera de cierto asunto, y ellas estaban comentando que esta rara determinación, cuando aconteció un suceso que dio por resultado una expulsión definitiva de la huérfana. Bueno amigos, terminamos este capítulo con una buena intriga. Capítulo 34. El complot. Triunfo de Lázaro. De Benito Pérez Galdós, primera novela del escritor canario, en la página wikisource.org de dominio público. Espero que les haya ayudado y hasta un próximo capítulo. Muchas gracias por estar ahí.